Hoy la gente no, es muy probable que nadie se lea un plan de gobierno. Es muy probable que, y lo digo con respeto, es muy probable que muchos de esos planes de gobierno estén construidos con IA, de los que nos están proponiendo. Es muy probable que algunos estén descontextualizados. Es muy probable que algunos estén copiados. Pero a la gente ya no le interesa eso. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Hola amigos, bienvenidos a Esfera Pública, de nuevo aquí desde el Politécnico Gran Colombiano, como siempre con invitados muy especiales, muy pilos, que saben este tema de la comunicación en todas sus áreas, en el cine, en la televisión, en el marketing, en la comunicación política, en general, en todo lo que tiene que ver con comunicación y periodismo, como siempre hacemos este podcast. Hoy con un invitado también muy especial, conocedor del tema de la comunicación de gobierno, de la comunicación política, y vamos a hablar un poco sobre el tema y en esta coyuntura en la que está Colombia, que tiene que ver con las elecciones y con las narrativas que se construyen a partir de este momento electoral. Y estamos pues con Yesid Molina. Bienvenido, Yesid. Profe, muchas gracias. Le digo profe porque usted sabe que hace ya bastantes años nos encontramos en una aula y tengo gratos recuerdos y un gran aprecio por usted, profesor. Muchísimas gracias. Yesid Molina, comunicador social, magíster en comunicación política, especialista en opinión pública y actualmente está aquí en el Politécnico Gran Colombiano estudiando también de nuevo. Sí, además que siento que digamos que esa necesidad de estar actualizándose en términos teóricos, pero además lo que uno aprende también, por ejemplo, cuando entramos a digital, pues obviamente este es un mundo complejo, medianamente nuevo, entonces hemos encontrado, digamos, una propuesta muy interesante aquí en el Poli, y si le digo aún más interesante de lo que uno aprende de los compañeros, porque hay gente que es muy, muy buena, que a pesar de una corta tiene, digamos, son muy buenos en este tema digital, así que aquí estamos con mucha humildad por aprender. Muy bien, Yesid, ¿a qué te dedicas ahora? En este momento estoy asesorando a la región metropolitana de Bogotá con Dinamarca, que es como un esquema asociativo que junta a Bogotá, Cundinamarca, Fusagasugá y Soacha en proyectos grandes. Transmilenio, Metro. ¿Infraestructura? Sí, pero también tenemos, por ejemplo, hay un programa que me parece muy bonito que se llama Jóvenes a la U, que básicamente estamos patrocinando casi 200 muchachos para hacer sus carreras profesionales, jóvenes de Soacha especialmente, de escasos recursos, por así decirlo. En la mayoría de los casos son los primeros profesionales de la familia y eso tiene unas implicaciones también en términos Claro. familiares, valga la redundancia, muy profunda, porque terminan siendo un ejemplo para los que vienen detrás o para los que están al lado. Entonces, esas son como las cosas que más me gustan. Obviamente infraestructura es muy bueno, tenemos seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, son 7 temáticas y creo que es una gran entidad y pues tengo la fortuna de estar ahí asesorándolos en comunicaciones y muy contento de estar ahí. Oye, tiene que ver un poco con el lugar donde nos conocimos en el Minuto de Dios, porque digamos, eso que dices que estás haciendo también de alguna manera el Minuto tenía muchos estudiantes que hasta ahora era el primer profesional de su familia, ¿cierto? Sí, además, bueno, tengo gratos recuerdos y con usted bastantes porque usted fue la Bueno, primera bueno. persona, bueno, o sea, además, porque usted fue la primera persona que me dio la oportunidad de escribir en un periódico. Y son cosas que uno no olvida. De hecho, mi mamá, que está en el cielo hace poco, guardaba todavía esos recortes de ese periódico. El Nuevo Milenio, ¿no? Ah, sí, el nuevo milenio. Ah, bueno, entonces usted me dio la oportunidad. Estuvimos entrevistando, creo que en esa época, a Samper, A al Samper. expresidente Samper. Sí, sí. Así que vivo muy agradecido. Y sí, el Minuto es, digamos, es una universidad distinta, por así decirlo. El enfoque no es tan periodístico, es mucho más social, mucho Sí. más de ver cómo podemos contribuir a una sociedad, de cómo a través de la comunicación también se puede crear tejido social, se puede ayudar a las comunidades, se puede ayudar a las personas. Y creo que eso también le hace falta pues a Colombia. Ibas de corbata en esa entrevista, me acuerdo. Sí, sí, ya hoy no. Sí, ya va. En las redes se encuentra ese periódico todavía. Qué Por bueno. ahí está. Sí. Bueno, Jessy, vamos a hablar sobre comunicación política, comunicación de gobierno. Ahora nos vas a explicar un poco si hay una diferencia entre esos dos conceptos. Me imagino que este momento electoral en términos académicos, conceptuales, es interesante, es emocionante para alguien se ha dedicado al tema de la comunicación política. ¿Cómo lo ves? Yo creo, digamos, que la comunicación política, pues me perdonarán los puristas de esto,
para mí tiene como dos grandes vertientes. Una la electoral, por así decirlo, y la otra la comunicación de gobierno. Yo me dedicaba mucho más a la comunicación de gobierno, pero obviamente entiendo y disfruto y ando súper pendiente de lo que va pasando en lo electoral. Yo como veo esto, pues como está el país, dividido. Yo creo que hay un tema de polarización que inclusive se nota en las campañas. Entiendo, por así decirlo, lo que está pasando, entiendo que no quieran asistir a debates, porque son básicamente herramientas o estrategias que hacen parte de entender cuál es el fenómeno y cómo se está dando. Entonces, yo creo que es una representación gráfica de lo que es el país en los últimos años. Y no me refiero solamente a este gobierno, de ahí para atrás, porque sí creo que hemos venido viviendo un proceso de polarización que es muy fuerte, muy profundo, muy arraigado, y que tal vez hoy por las redes sociales, tal vez hoy por ese entusiasmo que se ha generado por lo político, pues puede estar un poquito más fuerte. Esa es mi percepción. Creo que en campaña se ha profesionalizado muchísimo. Yo creo que hoy hay, cuando usted mira las campañas, hay unos perfiles muy altos. Hoy ya no es como antes, que era como un poco el olfato o el instinto, o como que aquí se hacen así las cosas. Hoy nosotros nos comparamos mucho con los americanos, especialmente. Se hace mucha microsegmentación, que es tratar de identificar esos pequeños públicos. Yo recuerdo, por ejemplo, que una de las grandes o de las primeras experiencias en microsegmentación fue la de Obama. Entonces usted, por ejemplo, veía en Obama los botoncitos, cuando en Colombia a usted le ponían un, no sé, vote por Arturo. Obama tenía vote por Arturo, pero vestido de motociclista, vote por Arturo, afro, vote por Arturo con rastas, vote por Arturo motociclista. Entonces como que era la posibilidad de llegarle a determinado público. O sea que creo que ese fenómeno de la microsegmentación, creo que la utilización de la Big Data, creo que la utilización de herramientas tecnológicas hoy ha permeado, digamos, toda la política, y creo que eso en Colombia es evidente. Creo que la personalización de la política se ha hecho mucho más fuerte en Latinoamérica. Si bien es cierto en Estados Unidos y en Europa, digamos que los partidos desempeñan un rol distinto al de Colombia. En Colombia, y lo digo con mucho respeto, se ha convertido más como en un tema de avales, sí. Pero la gente realmente vota sobre las personas, ¿no? Sigue a las personas. Por eso existen los ismos, ¿no? El arturismo, el carlismo, para no poner nombres propios. Y creo que en eso estamos. Es interesante, creo que la verdadera campaña no ha empezado. Creo que la segunda vuelta, o sea, después de que pase la primera, es que va a venir la verdadera campaña. Cuando empiezan las alianzas, cuando ya empieza a que sea un poco el discurso más beligerante, cuando ya van a empezar a sacar todo lo que tengan guardado en el proceso de investigación que se hace, que cualquier campaña lo hace, ni más faltaba aquí en el mundo, que es tratar de investigar todo. Ahí es donde van a empezar a aparecer los videos antiguos, lo que dijo antes, los trinos que tal vez ya se le olvidó que publicó, bueno, ese tipo de cosas. Creo que lo que va a venir en esta segunda vuelta va a ser muchísimo más complejo, a tope y demasiado rápido además. Y el tema de las redes sociales, digamos que es un ingrediente muy fuerte hoy en las campañas, y que también lo vimos en la campaña de Trump, en el caso de los Estados Unidos, está generando, digamos, una percepción de los candidatos diferente a la que generalmente los candidatos quieren. Digamos, ¿qué discurso se impone más bien a través de esas redes sociales? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que lo digital hoy sí que es verdad, atraviesa casi que todo. Nosotros antes, los que éramos como asesores o que trabajamos en comunicación de gobierno, siempre la permanente preocupación era salir en medios. Entonces como que a mí me pagaban, por así decirlo, si conseguía entrevistas en Caracol, en RCN, si salía en la primera página del Tiempo o del Espectador. Y yo creo que eso hoy ya no es tan así. Porque hoy, pues para nadie es un secreto, hay no sé cómo decirlo, pero hay un debilitamiento, por así decirlo, de los medios tradicionales, ¿no? Y se ven los ratings, se ve, por ejemplo, en la fusión que hay de emisoras, que es una fusión, pues, sí, obviamente donde sale una cantidad de personas porque dejan de existir esa capacidad y todo está volcado a lo digital. Entonces, claramente, en un mundo digital donde lo superficial termina siendo lo profundo, o sea, donde la gente se queda solamente con lo pandito, con la palabra, con el gesto, con que se equivocó, y eso termina siendo, casi que la forma termina siendo el fondo. Entonces, hoy como estamos en el tema de la economía de la atención, la gente no se demora mucho, usted empieza a entender los algoritmos de las redes y, por ejemplo, TikTok, a los 3 segundos, si usted no logra que esté el 70% de las personas a los 3 segundos, TikTok dice, este video tal vez no vale la pena que lo vean muchas personas. Entonces hoy estamos compitiendo con eso, ¿no? Con 2, 3 segundos, que claro, es una cosa que antes usted no se veía. Entonces,
la evolución que ha venido dando todo este tema de la comunicación política, yo les decía, era un mérito salir en Caracol y en RCN. Hoy ya no. Hoy ya tenemos que ir un poco más allá. Ya buscamos un framing o un encuadre que sea favorable al mensaje que usted quiere enviar. Entonces ya el mérito no es abrir noticiero, el mérito es que el encuadre, que el framing, por así decirlo, de esa noticia le favorezca a usted. Y cuando hablo de favorecer, no estoy diciendo algo como maquiavélico, como que usted está tratando de amañar, sino que es precisamente cuando usted entiende la comunicación y entiende que comunicar no es lo que uno dice, sino lo que la gente entiende. Ahí es cuando usted empieza a entender las dinámicas de que es importante salir, pero también que el encuadre sea favorable a su mensaje. ¿Me equivoco si digo que la estrategia es racional, pero el mensaje es emocional? Sí, no se equivoca. Sí creo que es así. Sí creo que lo emocional hoy manda todo. No es nuevo, tampoco, digamos, sí. No es algo así que estemos descubriendo hoy. Pero uno de pequeño sí encontraba, digamos, un discurso en términos de ideas, de lo que quería como país, y hoy lo que tú dices, la campaña no ha empezado porque ni siquiera hemos escuchado claramente ideas. No sé si tenga que ver también con el tema de las redes, con el tema de lo inmediato, pero parece que hay más emoción que razón a veces. Sí, es así. Hoy la gente no, es muy probable que nadie se lea un plan de gobierno. Es muy probable que, y lo digo con respeto, es muy probable que muchos de esos planes de gobierno estén construidos con IA, de los que nos están proponiendo. Es muy probable que algunos estén descontextualizados. Es muy probable que algunos estén copiados. Pero a la gente ya no le interesa eso. Ya la gente no vota por eso. La gente vota por las emociones, así como cuando va a comprar un celular, termina comprándolo por una emoción y no por, en teoría, el uso que le va dando. Yo soy usuario de iPhone, pero cuando a veces me pongo a pensar, digo, caramba, pagué mucho. Y hay otros celulares que pueden hacer algo parecido. Y así uno no lo quiera. De hecho, hay un autor que me gusta mucho que se llama Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, siendo psicólogo, y te enseña más de comunicación que cualquiera. El tipo es un monstruo. Y el tipo en ese libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, te enseña precisamente cómo el cerebro funciona de otra manera y cómo nosotros tenemos unos sesgos cognitivos muy fuertes que son los que determinan las verdaderas decisiones. Eso lo saben los profesionales de política. Y hoy cuando ya tenemos neurociencia y hoy cuando podemos hacer con exámenes, por así decirlo, para empezar a testear nuestros mensajes, y ya sé que hay una cosa, por ejemplo, que de la campaña de Trump a mí me rompe la cabeza muy fuerte, y yo creo que recuerda el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Sí, sí. Y era entender que, por ejemplo, va a ser una estupidez, pero si yo tuviera algún comportamiento racista o un pensamiento racista, y esto lograban identificarlo a través de Facebook, pues a mí me empezaban a mandar mensajes como, por ejemplo, ¿sabías que 8 de cada 10 presos en Norteamérica son afrodescendientes? Entonces, como refuerza mi sesgo, mi manera de ver las cosas, pues yo terminaba diciendo, mire, ¿sí ve que sí es verdad? Claro, yo sí lo pensaba. Entonces, claro, uno termina compartiendo eso, dándole me gusta, comentándolo. Hoy hemos pasado mucho como de las interacciones a las conversaciones. Sí. Al principio era seguidores, ¿listo? Enfóquese en crecer en seguidores. Hoy ya no tanto. Hoy se busca mucho cuando se habla de engagement y ese tipo de cosas. Hoy ya usted busca interacciones, pero va más allá, las conversaciones. Creo que el gran éxito hoy de una estrategia en términos de comunicación política es que la gente hable de. Y yo creo que recuerda, porque esto me lo enseñaba usted también, cuando hablábamos de esta teoría de la aguja hipodérmica, que es muy de los alemanes, por allá de Goebbels, del ministro de propaganda de Hitler, que era esa percepción o esa visión conductista y determinista de la comunicación, que es, yo te mando un mensaje como una aguja y afecta de igual manera a todas las células del cuerpo o todas las personas que escuchen ese mensaje, y pues hoy no funciona así. Hoy ya hablamos de otro tipo de comportamientos, de agenda setting, de framing, de priming o priming. Entonces hoy es distinto. Hoy ya los medios tal vez no me digan a mí qué pensar, pero sí son muy buenos diciéndome a mí sobre qué hablar, sobre qué pensar. Y creo que ahí está. Cuando hablaba usted de la estrategia, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que hoy, por lo menos en términos políticos, la estrategia funciona muchísimo si uno conoce al personaje. Y creo que el mejor consejo que uno le puede dar a un consultor es que tiene que conocer al personaje. Claro. Y hay un concepto que me gusta mucho que se llama la mismidad. Porque si no, usted termina poniendo a jugar fútbol al que en la vida ha puesto a patear un balón. Y no quiero hablar mal del presidente Santos, pero yo recuerdo una vez que se fue con la Selección Colombia a jugar y terminó con un esguince en el tobillo durísimo. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Entonces, claro, ahí está mal el consultor que pone a cargar un bebé o un niño o que le dice llore cuando todo el mundo sabe que no llora. O
sea, no sé, un candidato que le da coscorrones a una escolta, pues a él tal vez no la posibilidad no sea de transmitir la imagen de que es buena gente, de que es súper amable, porque ahí no hay coherencia y la gente la huele y la lee y la entiende a metros. Cuando hay esa disonancia cognitiva en que este tipo no me está diciendo la verdad, este tipo no es así. Entonces yo creo que uno como consultor sí, la estrategia lo es todo. Devolviéndonos a lo que preguntabas tú de lo racional. La estrategia lo es todo, sí. Pero esa estrategia tiene que estar también diseñada de una manera holística, integral, que permita que cada uno de los elementos de esa persona estén ahí, hablando hasta del arquetipo de la persona, de esa construcción arquetípica de cómo, o de la reputación, ¿no? Sí. Porque todo el mundo dice, no, es que es mi reputación. Realmente no es tu reputación, porque la reputación es lo que los demás piensan de mí. Efectivamente. Claro, pero yo sí puedo incidir allá, claro, sí, uno sí puede incidir, a partir de unas acciones tácticas de comunicación que respondan a una estrategia, pero que además tienen que responder a un muy buen diagnóstico. Yo no concibo una estrategia que sea igual, que sea control C, control B, que fue que yo la utilicé en el Ministerio de, no sé, Transporte que trabajé y me la llevé para vivienda y luego me la llevé para la región metropolitana. Así no funciona la vida en términos de comunicación. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, las redes sí marcan un antes. Y tal vez, perdone, profe, le termino la idea, un poco el hecho de que yo haya vuelto aquí, a las aulas, es porque también tengo ese afán de entender mucho más, a mayor profundidad, cómo funciona lo digital. Porque sí, lo he aprendido haciendo, he tenido experiencia, pues afortunadamente he tenido la posibilidad de manejar cuentas de ministros, de directores de la policía, pero entender la teoría, entender las métricas, entender los algoritmos, creo que es fundamental hoy en la consultoría. Te va a llevar a un espacio que es el de la ética, y es que aquí en la comunicación política y en el marco de la construcción de esas estrategias, pues también juega un papel ético que tenemos con la ciudadanía y con la democracia, ¿cierto? Digamos, si uno considera que la democracia al menos es el modelo y el sistema más indicado. Me imagino que has compartido con muchos estrategas políticos y personas que han estudiado comunicación política ese concepto de la ética y de la necesidad de ser respetuoso hacia la sociedad, ¿cómo se viola constantemente o no? Como que, bueno, hagámosle que hay que sacar adelante este candidato como sea. Yo creo que pues hay de todo. Yo creo que, tal vez haciendo una analogía con lo deportivo, hay una frase que dice que el juego es la distancia más corta entre el hombre y su realidad. Entonces, si cuando vos vas a jugar fútbol, le pegas una patada a una persona por detrás, le pegas un codazo, como que no importa hacerle daño al otro, es muy probable que en la vida real también sea así. Entonces, uno aquí se encuentra de todo. Con el que cree que... Yo tuve una vez una conversación con una persona para una campaña precisamente, y no vamos a decir el nombre, pero era un ciclista muy famoso. Entonces la propuesta que hizo el consultor en ese momento es que pues, yo puedo hacer que lo atropellen, y eso va a generar una ola de indignación que nos va a permitir participar de unas narrativas y de una conversación nacional e internacional que puede posicionar nuestro mensaje. Entonces uno como que queda... Yo decía, no creo que este man me esté hablando en serio. Y sí hablaba en serio. Entonces cuando... Yo siento que la ética es un tema que viene muy de la formación, muy de cómo lo educaron en la casa. Y yo creo que ahí también le tengo que dar crédito a mi mamá que está en el cielo, pero quisiera muy con ese tipo de cosas, con el tema de ser honesto, de no hacerle daño a nadie. Y yo creo que eso pasa en la política. Hay gente que hace bien la política, hay gente que hace bien las campañas. Hay que entender también la diferencia, ¿no? Porque a veces, que creo que lo hablábamos previamente cuando se habla de los spin doctor, como ese spinning político, sí, que es un concepto interesante porque viene muy del tenis de mesa, que es como de cuando usted lanza el efecto, ¿no? El spin. Y eso funciona como en encontrarle la comba al palo, como decimos nosotros acá en Colombia. Y es que si, obviamente, digamos, no sé, yo tengo una empresa de seguros no, sino de estas empresas que ponen GPS en los carros cuando los roban. Entonces, si a mí de 100 carros que me roban yo logro recuperar 95, pues yo podría enfocarme en que 5 no, que se perdieron, o podría enfocarme en que el 95% sí. Entonces el spin político es un poco, bueno, cuando hay gente que dice que no se pueden controlar las narrativas. Yo creo que eso está en discusión. Yo creo que uno puede controlar una narrativa en la medida en que tenga la mayor cantidad de elementos de información del fenómeno, de lo que está pasando, y escoger los elementos sobre los cuales usted va a dar una, digamos, como preponderancia, por así decirlo, en términos comunicacionales, y que pueden generar en ciertos públicos determinadas reacciones. Eso no es antiético.
Lo que es antiético es acudir a la mentira, lo que es antiético es claramente todo lo que tenga que ver con lo ilegal, lo que es antiético es hacerle daño a alguien, a otra persona, y yo creo que esos límites están claros. Hay gente que los cruza y sabe que los está cruzando y no le importa. Yo esperaría que la misma sociedad cobrara eso. ¿Tú crees que la ciudadanía está cansada de la política espectáculo o hace parte también de ese discurso que uno encuentra en las redes sociales? Porque tú te paras a tomarte un café y a charlar con alguien en una cafetería, y a mí me ha pasado, a veces no importa la argumentación, sino es fulano de tal dijo esto es así, entonces, o qué tal candidato hizo, dejó de hacer, sin importar si está mintiendo o no, pero digamos como que hay un circo ahí, Sí. hay un espectáculo, o la ciudadanía se está acostumbrando a eso como los realities. Yo no sé si sea costumbre, pero sé que hay un público al que le gusta eso e infortunadamente es un público muy grande. Y volvemos a la economía de la atención y la gente no lee, no le interesa ver un noticiero completo. Betty la Fea marcaba 70 puntos de rating. Caracol RCN, si el que mejor le va, 7, 8. Que eso traducido en personas puede ser 4.5 millones de personas viendo, eso no es nada. Nada. Entonces yo sí creo que a la gente hoy le gusta eso, los políticos lo entienden, los consultores lo entienden, y por eso vuelvo a una frase que dije hace un momento, y es que en términos, o en este mundo donde la persuasión es tan importante y la imagen es tan importante, lo superficial termina siendo lo profundo. Entonces por eso cada vez que usted ve algo en una puesta en escena, por así decirlo, o ve algo que parece espontáneo, realmente no es espontáneo. En comunicación política lo espontáneo es lo más planeado, que es cuando saludan a un bebé, que es cuando cargan a él, que es cuando dan una patada, que es que preciso me encontré a doña Marina, que era la que me vendía empanadas cuando yo era aquí un concejal. Digamos que todo ese tipo de cosas no son espontáneas. A la gente le gusta. Sí, es verdad. Genera recordación. Sí, es verdad. Y si refuerza mis creencias, muchísimo más. Así que pasa en todo lado. Yo creo que uno tiene que ser como ciudadano responsable en lo que consume. Creo que ahí hay una tarea que es fundamental. No sé si sea tan fácil de hacer, pero es un reto que tenemos como sociedad. O sea, en una estrategia política electoral nada es espontáneo. Nada. Si está bien hecha. Sí, casi siempre lo malo es porque algo y a todos nos pasa. Ajá. Yo a veces, una vez encontré una campaña por allá, alguien me dijo, no, mira, es que yo iba con una ministra. Y eso que como me acordé de sus clases, y usted me decía que había que ser riguroso, que había que siempre buscar la verdad y que había que ser cansón en eso y meticuloso y todo eso. Y a mí me empezó como un escalofrío, y cuando yo fui a ver la puesta en escena de la campaña, pues era absurda, a unos límites que uno dice, pucha, eso no puede salir en televisión. Lo peor era que ya estaba lista para salir en televisión, en los canales grandes de Colombia. Entonces, sí, lo malo generalmente es porque está mal planeado. Claro. Porque no entienden el contexto, no entienden a la persona. Yo tuve comandantes de policía que íbamos a entregar una moto y nadie se dio cuenta que el tipo no sabía prender la moto. Entonces, queda como... O por ejemplo, una vez me pasó que fuimos a entregar unas motos y las habían dejado mucho tiempo encendidas y cuando fue la entrega no prendieron. Entonces, claro, la gente dice, llegaron las motos dañadas. Claro, mire, se están robando la plata, la moto está dañada, terrible, no puede ser, este gobierno es lo peor, que no sé qué. Eso pasó hace como unos 8 o 10 años. Entonces, claro, uno también aprende sobre la marcha que cada cosa tiene que ser cuidadosamente planeada, claro, cuidadosamente detallada. Y creo que las mejores estrategias son las que logran, digamos, desplegar en lo táctico la esencia de la estrategia. Porque una estrategia termina siendo como una soga cuando usted va pasando un río. Si el río está tranquilo, pues usted va pasando. Y si ese río se puso durísimo, caudaloso, que se puso la marea, o como se diga en el río, perdón, pues desde que usted esté bien aferrado a esa soga, no se va a ahogar. Y eso es la estrategia. Lo que sí puede cambiar son las acciones tácticas. Sí. Si una de mis acciones tácticas dice que hoy el candidato va a saludar a un perro, simplemente se va a agachar y va a acariciar a un perro que además es un Golden Retriever, que tiene una connotación distinta en el cerebro de las personas. No es lo mismo eso que si fuera un pastor belga malinois, por ejemplo, o un Pitbull o un Rottweiler. No transmite lo mismo, ¿cierto? Claro. Pero si por lo menos ese día ha habido un caso muy, muy mediático en redes sociales donde se hizo viral la imagen de una persona golpeando a un perro, es probable que lo mío ya se vea oportunista. Entonces fíjate cómo esa acción táctica ya no va. Pero la estrategia de humanizar al candidato se mantiene. Simplemente ese día no hacemos eso. Vamos a, no sé, a comprar una empanada en una esquina y a decir que es la mejor empanada del mundo.
y que muchas gracias, de verdad, nunca me había comido una empanada como esta, un pastel de pollo como este, no sé. Digamos, yo sí creo que la estrategia es fundamental, el despliegue táctico es aún más, y ojalá bien, y todo escrito. Ahí el olfato, ahí lo que vale es la data, lo que vale la experiencia, lo que vale claramente es conocer a la persona, eso es súper importante, y a sus votantes, y a quién le está hablando. Recuerda que yo me muevo más en comunicación de gobierno, sí. Así que es súper fundamental saber a quién le estoy hablando. Si yo voy a hacer una campaña, por ejemplo, de ciclistas, para que no se maten, motociclistas, para que no se maten, entonces yo ya empiezo a segmentarlos, porque no es el mismo mensaje que yo le voy a mandar a un jarlista que a un rapitendero. No es el mismo mensaje que le mando a una mujer motociclista que a un hombre motociclista. No es el mismo mensaje que yo le mando a una persona que tiene 50 años a una persona que tiene 18. Por ejemplo, en Colombia, 1 de cada 4 personas que mueren en una moto mueren en el primer año. Es decir, cuando son conductores nobles, por así decirlo. Que son personas que llevan apenas un año andando en moto, que creen que ya saben andar en moto, pero resulta que no. Y mueren. Entonces, a ellos tengo que decirle otras cosas. Porque, por ejemplo, los jarlistas, pues una moto de 100, 150 millones, pues usted no está culebreando, usted no anda montándose los andenes. Es distinto el mensaje. Entonces, creo que entender ese tipo de cosas son fundamentales en este ejercicio. En relación con los periodistas, el juego que tienen los periodistas como tal, digamos, hoy estamos viendo una lucha entre influencers de las redes sociales y periodistas, que realmente es una lucha por las audiencias, ¿cierto? Uh-huh. Y tú mencionas algo y es que las audiencias son cada vez más segmentadas. ¿Qué papel está jugando el periodista ahí? ¿Si juega un papel hoy importante en las campañas políticas o también esos discursos se están trasladando más hacia los influencers y los creadores de contenido? No, yo creo que los periodistas siguen siendo relevantes en la medida en que algunos son líderes de opinión, algunos tienen unas audiencias ya formadas, ya fortalecidas. Hay, no sé, presentadores de televisión que pueden ir saltando inclusive de canal en canal y se llevan su gente, sí. Se llevan su nicho de mujeres de 40 a 60 años que les parece divino el tipo, ¿sí me van a entender? Entonces yo creo que son relevantes, sí. Creo que el mismo periodismo se ha dado cuenta de que tiene que migrar a lo digital, por eso usted se da cuenta que hoy no solamente el periódico, sino cómo genero contenidos, cómo empiezo a hacer que mis notas sean atractivas. Algo que no me gusta a mí, que es cuando los titulares son como medio engañositos, sí, para que usted le dé el clickbait y ese tipo de cosas que a mí me parece tenaz. De hecho, yo cuando me pasa eso, casi que le cojo como un poquito de bronca al medio y termino, yo ya no le gasto a esto, es una entrada porque sé que me van a decir mentiras. Sí creo que es un papel fundamental, me entristece un poco porque además tengo muchísimos amigos periodistas en todos los medios, porque han sido una carrera, digamos, bastante larga. Y ver que la participación en política es cada vez más descarada me pone triste. Yo siento que el periodismo, yo creo que también me lo dijo usted una vez, porque yo tenía en mi cabeza que el periodismo tenía que ser objetivo, y realmente no. Yo creo que el periodismo, y lo hablábamos también hace muchos años, tiene que ser responsable, tiene que ser equilibrado y tiene que ser riguroso. Riguroso. No es solamente entrevista a este y entrevista a este y que se contradigan. No, porque inclusive puede que haya posiciones que por más personales que sean, realmente no merezcan ser replicadas. Así es. Así como hay acciones culturales que no por culturales merecen ser perpetuadas. ¿Quién está de acuerdo que hoy siga el tema de la ablación con los indígenas? Y puede ser cultural, pero pues no. ¿O quién está de acuerdo con el matrimonio infantil? Así sea cultural, pues no, hoy no. Entonces, a lo que voy yo es que sí creo que estamos cruzando una línea, y no decir nombres aquí propios, pero hay personas que van y vienen y eso no le hace bien al periodismo. Sí. Creo que obviamente los medios pues están, digamos, detrás de ellos hay grandes emporios, ni más faltaba, y creo que eso ha sido caldo de cultivo precisamente para esa irrupción, por así decirlo, de influencers, y también los tipos de influencers. Sí. Porque uno dice, bueno, se lanzó, el caso Saruman Lacosta, un tipo que es un monstruo para generar contenido, muy bueno, contenidos de altísima calidad, casi que calidad de cine, y no queda. No voy a decir nombres, pero uno se va a otras escenas y sí quedan. Claro, es que el tema no es ser influencer por ser influencer. Es decir, los seguidores tal vez no se traduzcan en votos. Pero si esa es una persona que tiene incidencia política a través de ser influencer, es distinto. Porque simplemente lo que está utilizando, ahí sí como decía Marcian Maluja, ¿no? A veces el medio es el mensaje. El tipo utiliza el canal digital, pero lleva un contenido que es político y que le apunta a determinadas personas, ya sea contestatario, ya sea
como que se identifica con las necesidades de esas personas. Entonces yo creo que los medios tienen que pellizcarse. Y es que no es porque lo diga yo, ni más faltaba, sino es que es lo que tú ves. Sí. Las emisoras desaparecen, los periódicos desaparecen, ya los periódicos no son tan grandes como antes, ya los periódicos ya no necesitan, hoy con la IA, que tú ves, por ejemplo, que ya no se necesitan tantos redactores, sino uno que haga con la IA y un editor que revise, entonces, con el riesgo que eso implica, ¿no? Ya hay muchos medios haciendo contenido solo con IA. Y que se han equivocado y le ha Sí. tocado aceptarlo. Y yo creo que la IA, pues hombre, yo creo que la IA, bueno, yo creo que este mundo se divide en dos. Los que usan la IA y los que la van a usar. No hay nada que hacer. Lo que yo creo es que la competencia no es con la IA. La competencia es con otro que sabe usar la IA. Así que yo creo que la IA funciona, sí, pero tiene que hacerse de manera responsable, con ese rigor, ¿no? Es que lo que no hay que perder es el rigor. Sí, porque de todas maneras el método sigue siendo el mismo si uno quiere hacer buen periodismo. Exacto. Hace 50 años hoy lo que ha cambiado son los formatos, los lugares de donde se hace, pero el rigor, digamos, se sigue manteniendo. Debería pues. mantenerse, claro. Sí. Y en eso también creo que juega un papel de súper fundamental, pues, la academia. Yo sí creo que hay que seguir insistiendo en eso. Yo sí creo que hay que seguir insistiendo en lo ético, en lo riguroso. Yo no me preocupo tanto porque me enseñen cómo más personas visiten mi página. Hombre, preocupémonos un poquito por ese sentido social del periodismo. Tú hablabas al inicio de la diferencia que había entre comunicación política, o digamos que había dos conceptos, y comunicación de gobierno. Cuando uno trabaja en gobierno y algún conocido le comenta a uno, pues le dice, no, eso usted dice mentiras, ¿cierto? Sí. Esas cifras no son verdad. Yo a veces optaba, bueno, ¿cuáles son las verdaderas? Entonces, dígame, ¿cuáles son las que, de dónde saca usted la argumentación de que es o no es falso? Pero digamos que uno sí puede pensar como un ciudadano común y corriente que se está entre la información y la propaganda. ¿Cómo hacen ustedes en comunicación de gobierno, digamos, para también poder trabajar una información que sea creíble? Yo creo que hay un concepto que me gusta mucho a mí que se llama la asociación cognitiva. Y este concepto básicamente lo que dice es que cuando a uno le hacen una pregunta sobre un tema y uno no está preparado para esa pregunta, lo que uno utiliza es o el recuerdo más próximo o la convicción más profunda. Entonces, uno cuando hace comunicación de gobierno busca como un caballito de batalla, como un mito de gobierno, como algo que realmente me diferencie, pero que esté soportado en las cifras. Entonces, no sé, un alcalde. Si el alcalde considera que le ha ido bien en homicidios, o sea, que ha logrado una reducción sostenida del homicidio, entonces lo tiene que decir muchas veces. ¿Sí? Lo tiene que decir 1000 veces, como decía Winston Churchill, decía, ¿no? A la gente hay que decirle lo que le va a decir, hay que decírselo y luego hay que decirle lo que ya le dijo. Hay que repetirlo muchas veces. Y cuando usted empieza a generar, digamos que ese mensaje sea familiar a la persona con verdades, un ejemplo, yo puedo salir a hacer una rueda de prensa y digo, estamos muy contentos porque este año hemos logrado una reducción sostenida del homicidio del 18%, eso significa que en comparación con el año anterior hemos logrado salvar 257 vidas. Entonces la gente lo ve. Si usted cree que porque la gente, que usted lo dijo ya una vez, ya todo el mundo lo sabe, pues está equivocado. Entonces a los 8 días, no sé, la policía incauta 100 fusiles. Entonces sale el alcalde presentando los 100 fusiles incautados y dice, este tipo de acciones han sido fundamentales para lograr reducir el homicidio porque quien porta un arma ilegal tiene un interés criminal superior al porte. Lo más probable es que estas armas vayan a ser utilizadas en fenómenos de sicariato, de bandas estructuradas y este tipo de cosas. Agradezco esta labor de la policía porque este año ha sido fundamental para reducir el homicidio un tanto por ciento, lo que nos ha permitido salvar tantas vidas. Volví y lo conté. Pero si a los 8 días se hizo viral la imagen de 2 personas peleando y que una mujer policía muy valiente los separó, y entonces se volvió viral el video porque además los tipos medían 2 metros y la mujer policía logró reducirlos, entonces usted dice y sale y condecora a la policía, el alcalde le da una medalla, le dice, de verdad me siento muy orgulloso por usted, creo que atender oportunamente las riñas es fundamental para que este año se haya logrado reducir el homicidio, Entonces como, yo no sé, esta es una analogía que es súper cruel, pero los que ya somos más viejitos, nos acordamos que en el colegio vendían pollitos de colores, ¿no? Sí. Bueno, este es también vender pollitos de colores. O sea, usted me está vendiendo el pollo, pero me lo vende hoy rojo, amarillo, blanco, pero me está vendiendo el pollo. Entonces, nosotros lo que buscamos es, ¿cuál es mi caballo de batalla? Y empiezo a darle.
y empiezo a darle, de mil maneras, de mil maneras. Entonces es muy probable que cuando la persona escuche algo distinto a lo que yo le he venido contando, lo rechace. Entonces, sí, un ejemplo, si yo digo homicidio, entonces alguien dice, oh, es increíble cómo está insegura esta ciudad. Es mucho más probable que la persona que ha sido expuesta a muchos mensajes de distintas maneras pueda llegar a decir, no, un momento, pero no es tan así, porque de hecho ha habido una reducción. Claro, lo que está mal es si no es verdad. Claro. Es otra cosa. O si yo como estratega lo pongo siempre, pero voy a decir una cosa horrible. Mataron 3 personas, ¿cierto? Una tragedia, mataron 3 personas. Y usted ese día como alcalde sale a decir que había una reducción del homicidio. Ese día no le creen. Ese día no te creen, amigo alcalde. Ese día no lo cobres. Cobra otra cosa. Y no si sé. lo tienes dentro de los mensajes recurrentes, pues es mejor que Claro, ya... entonces ahí es donde le digo yo que creo que un buen consultor necesita desarrollar un buen criterio. Y yo creo que el criterio se desarrolla con formación, por eso es clave venir a las aulas, con experiencia y con algo que no es tan común, que es el sentido común. No se imagina la ausencia o lo que yo he visto que consultores con los que trabajo o he trabajado, que uno dice, caramba, ¿en serio estamos recomendando esto en este momento? ¿O en este contexto? ¿O a esta comunidad? Yo creo que ahí también es clave. Así que creo que el criterio no lo va a desarrollar la IA tan rápido. Jessy, cuando yo estudié los medios en los que uno, o lo que uno podía estar laboralmente, era radio, prensa y televisión. Cuando tú estudiaste, pues eran los mismos, más algo del internet que estaba floreciendo y... Un poquito lo social. Por enfoque un poquito lo social. Hoy la opción de la comunicación de gobierno es una opción laboral. ¿Por qué? Es una opción laboral viable, bien remunerada, que implica otros saberes, otros conocimientos, pero creo que es una gran opción para los estudiantes. A uno ya no lo stalkean en Facebook, ¿no? Uno ya lo stalkean en el SECOP, y creo que los que trabajamos en gobierno entendemos de esto. Creo que algo por lo que tenemos que seguir cuidando los comunicadores es por defender la comunicación, y creo que para eso es fundamental entender la teoría. Porque hay un ejemplo que a mí me parece muy curioso, y es que a veces cuando uno presenta una estrategia de comunicación, yo no sé si a usted le ha pasado, que usted la presenta a personas que no son comunicadores, todo el mundo opina. Entonces todo el mundo dice, no, yo siento que el rojo de pronto no es que yo vi en un programa que yo vi en Emily en París que el rosado está pegando más. Entonces uno dice, caramba, detrás de esto hay formación, hay un estudio, hay una cantidad de testeos, aplicando herramientas, muchos hacen focus group, muchos hacen encuestas, sondeo, lo que sea, para llevar una propuesta, y la gente no te la cree. Y si yo voy al médico y el médico me dice, tomes estas 2 pastas, yo no digo nada, yo me las tomo. Claro, porque este tipo es el que sabe. Entonces yo creo que los comunicadores sí tenemos que defender eso todavía más. Y no es posible defenderlo si no hay teoría. Si no estamos permanentemente actualizándonos, si no estamos permanentemente leyendo, entendiendo, no va a pasar. Entonces, ¿hay un campo acá laboral muy grande? Sí. ¿Bien remunerado? Sí. Pero hay que ser responsables y hay que formarse, porque también se encuentra una gente muy, muy dura aquí en este tema. Y creo que la única oportunidad de mantenerse en este tema es la formación, el criterio que hablábamos hace un rato. Para cerrar, y en este campo de la comunicación política, ya vienen las elecciones en Colombia. ¿Cuál sería el consejo que uno le podría dar a los votantes, en tu caso como comunicador político, para no caer en narrativas engañosas, para escoger bien, digamos, de alguna manera? ¿Cuál sería ese consejo que darías? No sé qué significa escoger bien en política electoral. Muy difícil. Pero creo que sí es importante contrastar. Creo que es importante. Un tema de las redes sociales es que te terminan metiendo en una cápsula, ¿no? Porque el algoritmo empieza a mandarte solo lo que te gusta ver. Yo creo que uno tiene que tratar de salir de eso, y no es fácil. No es fácil porque hoy la gente también tiene sus propias preocupaciones, ¿no? Claro. A veces cuando hace uno una estrategia uno dice, no, es que yo quiero que la gente tal cosa. Y uno dice, a la gente realmente eso no le importa. La gente está preocupándose en llevar el pan a su casa, en que tiene que pagar el arriendo, cómo voy a pagar los servicios. ¿Vamos a entender? Esas son las verdaderas preocupaciones. Así que yo creo que en política, como en la vida misma, uno tiene que ser responsable, tiene que contrastar, tiene que ser crítico. Yo creo que uno puede votar por el que sea. Y si esa persona gana y no lo hace bien, pues uno no debería ser un hincha fanático, sino también una persona con autocrítica, sí, de decir, hombre, esto no está bien. Como también nos toca a los del otro lado que sean capaces de reconocer algo bueno, porque es que las personas no son malas totalmente, o los gobiernos no son malos totalmente, hay cosas muy buenas, y uno puede hacer el ejercicio con este y con cualquier gobierno,
Y encontrará cosas buenas, como encontrará cosas que uno dice, yo siento que se equivocaron. Yo siento que pudieron haberlo hecho de otra manera, para no entrar, digamos, en discusiones coyunturales. Sí. Pero yo creo que es fundamental eso. Yo creo que es fundamental informarse, bien informarse. Y ahí donde los medios pues desempeñan un papel distinto. Si el medio está metido en política, le está haciendo daño a la sociedad. Le está haciendo daño a su propia credibilidad, porque en últimas las votaciones pasan y la gente recuerda. Recordemos que cuando se piensa en ganar una campaña, lo más importante, y suena duro, es dividir. Pero cuando se piensa en gobernar, el consenso es el que se necesita. Claro. Entonces, si esa división es muy profunda, si las heridas son muy profundas, no hay consenso. Y sin consenso es súper difícil gobernar, súper difícil trascender, súper difícil hacer que una sociedad realmente crezca, construir sobre lo construido. No es fácil. Mi consejo sería ese, contrastar. Pero agrego una pregunta más porque mencionas algo que es muy interesante y muy importante, y es que los medios de comunicación deberían cumplir un papel en esa pedagogía y en esa, digamos, entender el fenómeno en el que uno está viviendo en el momento. Pero sin duda pues estamos con una brecha entre la ciudadanía y los medios, es decir, lo que está sucediendo porque han escogido partido los mismos medios, porque han informado en algunas cosas de una manera tergiversada, pues está generando una brecha donde uno no sabe a quién creerle. Sí. Los medios gritan, ¿no? Sí. Porque ya no me escuchan, porque ya no me ven. Tal vez porque lo que tú estás diciendo ya no, la gente no lo está creyendo. Los medios no son todos los medios. Sí. O sea, claramente yo todavía encuentro periodistas muy serios en todos los canales. Porque afortunadamente, tengo muchísimos amigos en todos los canales. Y uno sabe quién es riguroso independientemente del medio en el que esté. Yo sí creo que toca seguir dando esa pelea. Y yo sí creo que si no queremos que las personas se informen solo con el influencer de turno que dice lo que él quiere escuchar, hay que ser más rigurosos. Y a la gente también decirle eso realmente. No es no darle la oportunidad a los medios, es escogerlos. Es criticarlos también. Corroborar. Verificar. Hoy es muy fácil, ¿no? Verificar. Sí. Creo que se viene una época dura de cuando seamos capaces de distinguir, por ejemplo, cuando una foto o un video no sean reales, ¿no? Sí. Porque los niveles de la IA hoy en eso son tremendos. Hace poco un amigo me mandó la foto de mi carro rayado. Y me dijo, uy, amigo, vea, le dañaron el carro. Y yo casi me muero. Iba a salir, ¿qué pasó, por Dios? Cuando no, él la había hecho con IA. Pero de verdad que se veía como si estuviera rayado. Entonces yo creo que estamos ante lo que se viene. No solo la comunicación política, obviamente con la implementación de la IA va a ser un verdadero reto para nosotros como humanidad. Muchísimas gracias por estar aquí en Esfera Pública. Realmente una conversación muy interesante. Espero tenerte más adelante para hablar temas similares a estos de la comunicación política, que tiene muchos frentes, ¿no? Mucho donde hablar, mucho de donde discutir. Y, profe, también gracias por la invitación. Usted sabe que lo aprecio mucho, aprecio lo que hace por los estudiantes. Yo no sé cuántos hayan formado usted en este país, en este mundo, pero lo que sí estoy seguro es que todos lo recuerdan. Muchísimas gracias. Vale, profe. Bueno, hasta luego. Nos vemos en un próximo episodio de Esfera Pública. Esfera Pública Podcast dirige Arturo Rojas con la producción de María Alejandra Marín y Andrea Gisela Orostegui. Apoya Artículo 20 Lab, Laboratorio de Periodismo Digital y Sala Contacto del Politécnico Gran Colombiano, Generación 2026. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.